Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Canal Paranormal. Mi nombre es Ayla y estamos aquí en Canal Paranormal. Y hoy vamos a tener una historia muy buena. Tenemos una invitada también muy especial que nos va a hablar de un tema, digamos que es milenario, que tiene un personaje muy especial. Y también tenemos aquí a nuestra amiga Citlali Solano, que nos va a platicar acerca también de todas sus actividades que ha tenido en este mes pasado de octubre y lo que va de noviembre. Hola Citla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Sila, muy bien, muchísimas gracias. Pues iniciando el mes de noviembre con una luna espectacular. Espero que ustedes también la estén viendo porque es una luna llena muy hermosa, muy plena. Y cerrando el mes de octubre con muchas actividades tanto de Halloween y de Catrinas que pueden ver tanto en Ciclali Cosplay como en Fotografiarte. Pero también me contó un pajarito, Silar, que tuviste un evento padrísimo estos últimos días de octubre ahí en el Bazar de Lomas Verdes. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Fíjate que estuvo muy padre. Parece que fue nuestra primera caminata zombie en el Bazar de Lomas Verdes, Lomas Verdes, perdón. Y realmente estuvo muy padre. Esperamos hacerla también para el año que entra. Estamos, ahora sí que nos dio una muy buena, muy grata experiencia este evento. Nos apoyó también nuestra amiga Tajili Lau. Estuvo ahí apoyándonos Uh, también, junto con su esposo. Ganó, por ejemplo, en la categoría infantil, porque hubo categoría infantil y categoría de adultos también. En la categoría infantil, un niño que fue, bueno, llevó un disfraz del conejo de Five Nights at Freddy's. El conejo wow. el amarillo, no sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama el conejito amarillo ese? ¿No? No, pero sí está muy padre. Estaba muy padre y dijo este niño que se tardó 3 días en realizar su disfraz y él lo hizo. O sea, eso fue lo que se me hizo a mí muy padre parte de él, que haya hecho su disfraz y todo, ¿no? Entonces su hermano estuvo platicando cómo fue todo el proyecto de su disfraz, desde cuando lo estuvo planeando y juntando sus materiales y demás. Entonces estuvo muy padre. Y también en el primer lugar de adultos, ganó un payaso diabólico, un arlequín diabólico, que andaba ahí con su motosierra ahí, se veía muy padre, estaba ¿cómo lo podemos decir? Pues muy vistoso y diabólico su disfraz. Y el segundo lugar lo ganó una chica que venía de Elfa. Ahora sí que Uy, nuestra jueza, esta Lau, la calificó ella por su caracterización, por su maquillaje, por todo lo que venía ella, todo lo que utilizó para hacer su disfraz. Y pues que la nombró como el segundo lugar de esa categoría. impresionante. Tahili tiene una gran trayectoria como juez, también como cosplayer. Aparte, ella ahorita está en una faceta de TikToker y de influencer muy importante. Síguela en sus redes sociales porque la verdad está súper fuerte. Y pues, ¿qué crees, amigo? Que el día de hoy seguimos con el suspenso, con el terror y como bien decías, con una invitada de lujo. Ella es Andrea. También es cosplayer en el mundo del cosplay, la conocemos con Chibi Chan, es una cosplayer muy querida y el día de hoy pues nos va a hablar de una literatura muy hermosa que encierra todo lo que es el vampirismo, pero que mejor de sus propios labios, así que damos la bienvenida a Chibi Chan. Hola, bienvenida Chibi-chan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Citlali, muchísimas gracias por esa bienvenida. Isailar, un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, pues un placer nuevamente contar contigo y pues primero que nada vamos a empezar por, así como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Cuéntanos un poquito de tu apariencia el día de hoy. Claro que sí, pues mira, fue una pequeña representación que yo estuve presentando en un evento de vampirismo que hubo en la Ciudad de México, específicamente de literatura y de presentación del libro de vampiros, de una antología que un amigo me invitó, Carlos Camaleón. Llevé este vestido, este collar que también pues es algo muy gótico, como muy tipo steampunk,
y pues los colores ya tradicionales, ¿no? De los GOT, que es el morado, el negro, el dorado, los colores oscuros que pues representan a la noche y pues también el maquillaje, ¿no? Eso es lo que quise traer un poquito a colación el día de hoy que vamos a hablar de vampirismo. Claro que sí, Carlos Camaleón, que es uno de los grandes aquí en la Ciudad de México, dentro de la cultura gótica del vampirismo con la sangre de las musas. Y pues qué padre que estés ahorita empapadísima de esto, pero yo quiero saber cómo viste el salto de ser cosplayer, tierna, chibi, a ser ya una vampira empoderada a todo lo que da chi. Cuéntanos un poco. Ah, pues esa es la pregunta más curiosa que me pueden hacer. Mira, te platico un poquito. Siempre había tenido como esa curiosidad bueno, a mí me encanta leer, me encanta la literatura clásica, me encanta la literatura romántica, romántica pues, en el periodo romántico, ¿no? De esas que te dejan algo y que no puedes olvidar. Y siempre había querido leer la novela de Drácula. Había visto las películas de La entrevista con el vampiro, la versión de Francis Ford Coppola, pero siempre había querido ahora sí que irme a la fuente principal, que es el libro de Bram Stoker. Y no había tenido la oportunidad hasta que un buen día pasé por Bellas Artes y había una feria del libro y ahí encontré una versión que no tengo, afortunadamente, te voy a decir por qué, le regalé a mi mamá el libro. Y yo me quedé con otra, que es esta versión, eh, y la verdad me quedé impactada del estilo tan increíble que tiene el autor. Pero más que eso, bueno, yo siempre tengo como espíritu de investigación y a mí siempre lo que me gusta y lo que me apasiona, pues suelo buscar, ¿no? A ver qué más material hay. Y me di cuenta que el año pasado y antepasado empezaron a surgir nuevos materiales de esta historia. Eh, Resulta ser que uno de los familiares de Bram Stoker, el autor de Drácula, que es Baker Stoker, que es su bisnieto, tataranieto, es ya pues bastantes generaciones ya más adelante, estuvo haciendo investigaciones acerca de su tío abuelo y encontró pues varias cositas que ya les iré platicando y resultó ser que parece ser que el personaje de Drácula fue real. Y no me refiero a Vlad Tepes. O sea, no me refiero al rumano que existió, que el emperador, que no me refiero a él, me refiero al vampiro. Ahí les voy a platicar de a qué me estoy refiriendo con esto. Me dejas con la boca abierta. La verdad, ya tener ahorita este dato y también en una plática charla, bueno, una charla en WhatsApp, nos estabas diciendo que adquiriste una colección privada, privada y me parece que secreta. O sea, ¿cómo está esto? Me cuenta. Sí, resulta ser que, pues ya ahora sí que en la investigación, ya ahora sí que en el calor de la búsqueda, me di cuenta de que había muchas más cosas que yo no sabía. O sea, no solamente está el libro de Drácula, la novela que conocemos, las películas que hemos visto, sino también una serie de cosas muy extrañas. Empecé a encontrar coordenadas de castillos, empecé a encontrar sociedades secretas literal como si fuera una especie de grupo secreto que se reúne para discutir información privilegiada de eso. Empecé a encontrar textos manuscritos que nadie había visto, varios de ellos, de hecho yo los tengo aquí, uno de ellos firmado por el propio bisnieto de Bram Stoker, este sí es de puño y letra de él, ese es uno de los diarios de Bram Stoker. Encontraron hace muy poco, o sea, hace como 2 años, una versión inédita publicada cuando todavía Bram estaba vivo, acerca de la novela de Drácula que se llama Los poderes de la oscuridad, que es la versión islandesa. Este libro, básicamente en mi casa, es el libro más raro que tengo, o sea, es el libro que más trabajo me ha costado conseguir en toda mi vida. Me costó aproximadamente un mes en llegar a mi casa. Son muy, muy extraños estos ejemplares. Generalmente los puedes encontrar en ebook, los puedes encontrar en audiolibros. También tengo el audiolibro por acá. Pero el libro físico es muy, muy difícil de encontrar. Entonces, yo empecé a encontrar todos estos materiales y dije, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, porque ahorita está saliendo tanta información.
Bueno, pues resulta que Baker Stoker, que es el bisnieto del autor original, pues encontró todo esto en un librero perdido de su abuelo, ¿no? Empezó a ver, bueno, pues ¿qué me había dejado, ¿no? Mi abuelo, y encontró diarios perdidos, encontró manuscritos, encontró muchas, o sea, por ejemplo, que es uno de los diarios perdidos de Bram Stoker, es un libro muy nuevo, casi nada, o sea, este es como un libro, digamos, para académicos, nada más, estudiosos de la vida del autor, y se dieron cuenta que existen ciertas pistas que dan hacia que el autor tuvo real contacto con seres vampíricos, que empezaron ellos a ingresar a su casa e inclusive tuvieron injerencia en su educación como niños. Déjame te platico un poquito de eso. Resulta ser que Bram era un niño muy enfermizo. Desde que nació tenía una enfermedad que en sus tiempos, allá en Irlanda, que era irlandés, no sabían realmente qué tenía, ¿no? Siempre estaba en cama, siempre estaba no se podía parar fácilmente sin la ayuda de otra persona. En eso, él ha de haber tenido más o menos unos 7, 8 años. Sus padres contratan a una nana que se llama la nana Ellen. Este personaje es clave porque resulta que desde que empezó a trabajar con la familia de los Stoker y empezó a cuidar de los niños, la salud de Bram empezó a mejorar inexplicablemente. No se sabe por qué. Esto es uno de los primeros misterios, ¿ok? Y esto está escrito aquí, o sea, él narra acerca de la nana, que una nana muy misteriosa, una mujer muy hermosa, pálida, pero extraña, porque él la describe como que él la veía y la veía un lunes y al martes ya tenía una apariencia como un poco más rejuvenecida, o al revés, el miércoles se veía un poquito más cansada. Y digo, ya con el estrés y todo eso, pues sí se avejenta uno, pero no a tal grado, ¿no? Es a lo que voy. Resulta ser que a partir de cierta edad, la nana Ellen se va, o sea, desaparece y ya no la vuelven a ver, pero la salud de Bram estaba completamente restaurada. Y de hecho, no solo eso, sino adquirió una fuerza física increíble que ningún otro joven de su edad tenía en ese momento. Tan es así que cuando él ingresa a la preparatoria, a la universidad, se vuelve un campeón de deportes físicos. O sea, él jugaba deportes que requiere de luchas, por ejemplo. Él tenía una fuerza física extraordinaria. Y bueno, dan a entender ahí en su diario de que esta mujer le daba de su sangre y que con eso lo curó. Y esto Wow, es, es o sea, que a es, este esto, punto sí es esto un está giro, ¿no? escrito. Sí, sí, y resulta que tú dirías, bueno, en realidad él se basó en ella para hacer al personaje de Drácula. En realidad, hay quien dice, porque inclusive en sus diarios menciona ciertas coordenadas en donde posiblemente podría esconderse el castillo del conde. En realidad, es una historia ya aparte que su familia, entre ellos el bisnieto del autor, rescató posteriormente en otra novela que sí llegó a México, pero que por alguna razón la empezaron como que a censurar, como que por un tiempo, incluso hasta invitaron a la autora a México, a la FIL de Guadalajara, pero después lo cortaron y ya dejaron de editar el libro. Es este libro que se llama Drácula el origen, que está escrito por su bisnieto y otro autor que es muy famoso, que se llama J.D. Barker. Ellos dos hicieron la versión novelizada de la vida de Bram Stoker, o sea, de su tío abuelo, y ahí menciona, ahora sí que basándose en todos los escritos de su abuelo, la vida de esta misteriosa Nana Ellen, que decía, bueno, de dónde vino, tenía poderes realmente, curó a Abraham, o sea, ¿qué onda, no? Y ahí te explica toda esta parte de cómo se va desenvolviendo. Y claro que aparece el conde Drácula, y no es el caballero enamorado y romántico que vemos en las películas, sino es un ser terrible, casi una fuerza de la naturaleza que persigue a la familia de Bram Stoker. Esto es algo que muy poca gente sabe, pero que
ellos novelizaron y que se da a entender y a entrever en su diario personal. Ay, no los escucho. Ahí Ya, me oyes. ahora sí. Hola, hola. Listo, ya te escucho. Oye, Andrea, tengo entendido que la historia de Drácula sucede en Polonia, ¿no? O por ahí. La historia de la novela de Drácula, la que escribió Bram Stoker, sucede en dos países. La primera parte sucede en Transilvania y la segunda parte sucede en las costas de Whitby, cerca de las costas de Whitby, en Inglaterra. Entonces, esas son las dos partes. Sin embargo, ya cuando tú ves la novela, ahora sí que escribieron los familiares de Bram, tiene muchísimos más escenarios, o sea, viene desde Irlanda, desde donde vivía el autor, incluso cómo se muda el autor, llegó un momento en el que vivía en Inglaterra también, por su trabajo se tuvo que cambiar y se muda a Inglaterra, sucede también ahí la historia, ya en el mundo real, y pues ahora sí que va cambiando, ¿no? De zona a zona, pero esos son los países en los que se habla. No sé si sabías tú, hay otra historia también en México, no nos quedamos tan atrás con los vampiros. Resulta ser que don Jorge de Montenegro, ahí por ahí en el siglo XIX, en Guadalajara, fue acusado de precisamente de ser vampiro. Y esta persona dicen que fue enterrado en el Panteón de Belén en Guadalajara y que le enterraron justamente para que ya no saliera de su tumba una estaca, que esa estaca hoy en día es un árbol y cuando se muera ese árbol va a salir liberado otra vez el vampiro. No sé si conoces esta historia. Oye, Ceylan, pues fíjate que sí, y es muy importante que la menciones, porque justamente Guadalajara es uno de los estados del país que más folclore y que más historias de vampiros he escuchado yo personalmente. Incluso ahorita se habla de la plaza de toros muy, muy famosa que hay en el centro de ahí de Guadalajara, en la que encontraron restos como los que tú estás mencionando, ¿no? De gente con estacas en la boca, o sea, estoy hablando de cosas reales que demolieron porque encontraron ahí tesoros, encontraron varias joyas y cosas escondidas, pero también cráneos con gente de esta manera, ¿no? Cuerpos con gente de esta manera enterrada. Entonces, Guadalajara, yo he ido por cuestiones de trabajo y curiosamente siempre tienen algún evento que de Drácula, que de vampiro, que de lo gótico. Guadalajara se identifica mucho por tener esta atmósfera vampiriana, totalmente. Sí, incluso dicen que el árbol sangra, ¿no? Es la historia también. Así es, así es. O sea, es impresionante todo el misticismo y el simbolismo que tiene para el vampiro la sangre. O sea, creo que es uno de los temas más apasionantes y que podemos encontrar en Guadalajara, que podemos encontrar en otros estados de la República y curiosamente también en otras culturas del mundo. Rusos, chinos, japoneses, griegos hablaban ya de un ser vampírico, o sea, de un ser que persigue a los vivos después de haber muerto. Entonces, esto es algo bien, bien curioso en muchas, muchas culturas. Me llama mucho, mucho esto la atención. Claro, oye Andy, es muy diferente leer un libro porque viajas, te transportas y tiene muchos más detalles que una película. Pero también hemos visto muchas adaptaciones de la literatura del libro en la pantalla grande. Inclusive, Claro. creo que este año salió una última versión que, pues bueno, siempre es un descubrir, ¿no? Creo que a la mayoría, una de nuestras favoritas es donde sale Winona Ryder, no sé para ustedes. Eh, la de hace como 3 años, impresionante el castillo y cómo cae, ¿no? Al acantilado, esta armadura al color rojo que fue algo bellísimo. Pero fíjate que esta última también fue, como bien decías, la romantizaron mucho al extremo de que uno, pues, cada escena era suspiro tras suspiro y uno pensando así de, ay, quiero un amor tan intenso como este. Cuéntame, ¿tú con qué te quedas? ¿Si realmente nos recomiendas más de literatura
o también hay aspectos a rescatar en la pantalla, en el cine? Qué bonita pregunta. Fíjate que yo recomiendo tener las dos visiones. ¿Por qué? A mí me encanta. Yo me enamoré de los vampiros justamente por esa razón que tú dices, del qué guapo, qué romántico, con la versión de Winona Ryder, ¿no? De este amor imposible que trasciende en el tiempo, ¿no? La clásica frase de crucé océanos de tiempo para encontrar. Bueno, ¿a quién no le gustaría que le dijeran eso, no? Te enamora. Pero también yo creo que es importante empezar a comparar un poco el cómo empezaron los vampiros y tener un poco de contexto de su historia, de qué significó la figura del vampiro en el folclore de la historia del mundo de varios países, pasando por la literatura, porque Bram no fue el primero ni el único que escribió acerca de los vampiros en la literatura clásica. Y, por ejemplo, tenemos a Carmila, que no se menciona siempre, pero Carmila es una vampiresa niña, por cierto, que también está en la literatura clásica y que hay que conocer. Y también los videojuegos y películas que mencionan acerca de Drácula, de su historia y también de los vampiros en general. Yo creo que Castlevania. es Castlevania, a mí me encanta ese juego. De hecho, por acá atrás tengo una de sus figuras de colores. O sea, soy muy fan de la historia de ese Drácula en específico por su historia trágica. A lo que voy es, yo recomiendo tener varias visiones para poder comparar y decir, mira, el libro te dice esto, la película te dice esto, y tú poder elegir y tú poder tener un comparativo de decir, en el libro era una fuerza oscura de la naturaleza que quería arrasar con el mundo y volver a todos inmortales vampiros. Pero en la película se ve otra parte de Drácula que también es válida y también es disfrutable. Entonces, recomiendo las dos. Claro, y aparte este misticismo, porque él era entregado a Dios, o sea, él estaba combatiendo para él, eh, pues era, yo creo que una de las personas que siempre iba al frente, y de repente cuando le arrancan a su amor, pues cómo reniega, ¿no? Cómo le exige así de, pues dile a tu Dios que me la regrese porque pues yo he luchado por él, ¿no? Pero pues es algo imposible. Y ahí es como, bueno, nos cuenta en la película cómo se transforma. ¿Esto también lo plasman en la literatura o sí cambia un poco? Fíjate que aquí voy a hacer un pequeño alto, una pequeña puntualización, porque en Irlanda, Irlanda es un país sumamente católico y Bram Stoker, el autor original de la novela de Drácula, era irlandés y venido de una familia no súper católica, pero sí con la religión. Y de alguna manera te lo empiezan a poner un poquito muy suavemente en lo escrito y te dicen, es que la hostia, el colocar la hostia cerca de una persona que ha sido mordida por un vampiro, es que la cruz, es que todo este simbolismo católico te va a llevar a derrotar a los vampiros, es lo que te dice en la novela. Y es que en realidad la figura del vampiro irrumpe completamente con lo que es la figura sagrada, ¿no? De Cristo, ¿no? La vida eterna, la vida pura, la vida sin pecado y todo lo que predica el catolicismo, el vampiro lo rompe completamente. De hecho, ahí te va un dato muy curioso. Bram quería poner a la figura de Drácula en su novela como un anticristo, de tal manera de que él tenía pensada escribir una escena que representara a los 12 apóstoles. O sea, lo iba a poner en una mesa terrible, ¿no? O sea, ahí comiendo lo que tú quieras, bebiendo lo que tú quieras, y con un montón de gente que significaran los 12 apóstoles, ¿no? Entre ellos el Dr. Seward, Van Helsing, Nina, Harker, todos ellos que iban a representar a los 12 apóstoles y que iban a terminar siendo su alimento, ¿no? Esa era la idea, una de las ideas principales. Al final no la plasmó, fue descartada esa idea, pero sí quiso que Drácula fuera el contrapeso o la otra cara de la luna de lo que es Cristo, ¿no? O sea, para él Drácula es lo peor que existe en la naturaleza en general. Oye, Andrea, y bueno, históricamente también yo creo que hablando de cosas de la vida real,
hay una enfermedad que se llama porfiria, que eso es lo que hace, bueno, que una persona sus características, esta enfermedad, vamos a decir, se vuelve una persona muy pálida, fotosensible, quiere decir que no tolera la luz solar y todo ese tipo de cosas. Y quiero pensar yo que en épocas, no sé, ¿cómo podemos decir? Cuando estaban, digamos, los vampiros, cuando se dieron las historias de vampiros, yo me quiero pensar que eran personas que tienen esta enfermedad, o realmente hay historias, hay, ¿cómo se puede decir? Evidencias de que haya existido como tal la raza vampiresca, por decirlo de una manera. Claro que sí. Fíjate que sí es muy importante este tipo de enfermedades que tú mencionas, sobre todo porque la medicina no siempre ha entendido los males del cuerpo a la perfección. Y de hecho, creo que aún le falta, pero en la antigüedad, cuando una persona tenía esquizofrenia, cuando una persona tenía ataques de pánico, cuando una persona tenía porfiria, no, no se encontraban explicaciones fáciles más que lo poseyó un demonio, está maldito, es vampiro, ya está muerto y se levantó de la tumba. Entonces, cuando veían esto, y sobre todo instituciones tan fuertes como fueron o como siguen siendo la Iglesia Católica, no les quedaba de otra más que literalmente mandar a gente con un maletín preparado con estacas, con ajos y cruces para luchar en contra de eso que no entendían, porque finalmente era algo que no se encontraba dentro de su campo de comprensión, como es la porfiria, que ya posteriormente se identificó como una enfermedad ya catalogada, pero en aquel tiempo no la entendían. Y la explicación más sencilla era, ¿sabes qué? Esto que no entiendo forma parte de algo maldito, algún mundo oscuro que no entiendo, y hay que luchar contra eso, ¿no? Porque va en contra de Dios. Por ahí iba más el camino en la antigüedad, totalmente. Sí, porque de hecho también, hablabas de la esquizofrenia, por ejemplo, y es cuando inventaban que la persona estaba como tal poseída, ¿no? Así que no es que estuviera poseída la persona, sino que tiene esquizofrenia, y es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Como tal. Y como no existía un tratamiento en ese entonces, ni siquiera se reconocía como enfermedad, decían, no, pues está poseída. Sí, o sea, hay que hacerlo de exorcismos, hay que bañarla en agua bendita, porque no sabemos lo que tiene y en realidad era un problema mental. Actualmente tú hablas con un exorcista, con un sacerdote que tiene este tipo de especialidad, le preguntas, oye, ¿cómo diferencias entre alguien que está poseído a alguien que no? Y te lo dice, lo primero que hay que hacer es mandarlo con un médico, o sea, no es como en los años antiguos de, sí, está como raro y no, lo primero que hay que hacer es mandarlo con un especialista, ya que él descarte eso, bueno, ya se verá, pero antes se ve primero con un médico. Sí, claro. Y de hecho tengo entendido que existen otras enfermedades similares a lo que le llamamos vampiros, ¿no? Es correcto. Mira, aquí otro punto importante es que en la antigüedad también existía mucho lo que es el casarse entre familiares. Estas enfermedades genéticas generaban muchos problemas. O sea, tanto la debilidad, la palidez, la locura, o sea, te lo digo ahora sí que directamente porque hubo mucha gente que tuvo este tipo de enfermedades que, insisto, no se comprendían antes y que catalogaban no como enfermos mentales siquiera, sino como seres malditos y los apartaban de la sociedad y decían, ellos son vampiros. Incluso, ¿sabes? O sea, hasta se iban un poquito más lejos que eso. Había gente que se moría, o sea, estaban en la caja, estaban en el ataúd y pasaba un gato, pasaba una mariposa, pasaba una paloma, pasaba cualquier cosa y decían, no, ya, es que, ¿sabes qué? Se va a levantar en la noche. Oye, pero ¿por qué no? Es que acaba de pasar un gato negro aquí cerca de su ataúd y qué problema. O sea, entonces, para hacer ese tipo de rituales en la antigüedad, se contrataba gente que viera todo ese tipo de detalles, ¿no? Que no entraran animales, mantener velas encendidas,
cuidar que estuviera perfectamente tapado y cuidado y bendito el lugar, o sea, todo ese tipo de cosas con tal de que no se convirtiera en vampiro. Y es que ahí te va la cuestión. Cuando hacían el estudio, desenterraban y sacaban los cuerpos, veían que las uñas estaban crecidas, que el cabello estaba crecido, que los dientes se veían largos y que tenía sangre el cuerpo. Y decían, ni hablar, es vampiro, hay que atravesarle la boca con una piedra, con una estaca, con lo que se pueda quemar el cuerpo. Se hacían de todo porque no entendían que el cadáver funcionaba de cierta manera cuando se descomponía. Ese era el problema. Oye, y bueno, y como tal, tú que has estudiado el tema a profundidad, ¿hay evidencia de que sí existan como tal? No la hay, pero tampoco hay evidencia de que lo niegue. O sea, no existe evidencia de que diga, hay vampiros en tal y tal y tal lado, pero tampoco hay evidencia que diga, no hay por qué tal. Y te voy a decir por qué. En México y en muchos otros países existen testimonios de gente que han hablado de seres oscuros, de seres que se alimentan de otros seres humanos vivos, obviamente, y de su sangre. ¿No? En el metro son muy comunes esas historias. De hecho, si ustedes buscan en YouTube vampiros en el metro, lo primero que van a encontrar va a ser una lista interminable de testimonios de gente que no estaba loca, que lo describe, gente en ciudad universitaria, gente en otros países, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Los Mi tío caníbales son murió, tan pero lejos. exacto. O sea, por un lado, no hay explicación, y por el otro lado, te encuentras una serie de muchísimos testimonios de gente que sí los ha visto. Entonces, sí es de preguntarte de qué onda, ¿no? Y sobre todo cositas como estos detalles, ¿no? Que les mencionaba ya al principio de lo que decía Bram Stoker, ¿no? Coordenadas, apuntes, descripciones, de que cosas inexplicables como que se haya se haya sanado de un momento a otro, ¿no? De ser un niño muy enfermizo, muy débil, a ser inexplicablemente fuerte y casi campeón olímpico. O sea, ¿qué rayo, no? Está pasando aquí. Ese es el asunto. Claro. Entonces, Oye, Andy, también algo que a mí siempre me atrapó ha sido Entrevista con el vampiro. Creo que es sí. una de las claves que pues a muchos nos estuvo babeando con estos actores tan guapos. Y ahora con la serie. Eh, pero describen mucho ellos su belleza, su glamour, su elegancia. Pero también nos cuentan cómo a través del paso de los años, las décadas, los siglos y cómo han visto cambiar pues todo el entorno, ¿no? Familiares, amigos, todo el mundo va muriendo. Han tenido que ir avanzando con el tiempo y al final ya es pues un hastío. O sea, de repente pues tal vez les llenaba mucho la comida, los amores, y hay un momento donde se quedan totalmente huecos, que ya ni la sangre llega y todos los excesos llegan a saciarlos. Cuéntanos un poquito de esto y del vampirismo. Sí, fíjate que, como dices, tuve la oportunidad de leer el primer libro de Crónicas Vampíricas, aquí está, de Anne Rice. Ahorita estoy leyendo el segundo libro. Como te dije, o sea, a mí me encantó la primera película, también la segunda, pero la primera es bastante fiel al libro. Te puedo decir que esta parte de la historia que tú mencionas, en donde ya nada lo satisface, en donde ya ahora sí que los placeres, las mujeres, la sangre, los lujos, el dinero, las casas, llega un momento en que tanto acumular ya no les llena, ¿no? Y es que el vampiro vino también a recordarnos que la vida humana es preciosa porque es limitada, porque solamente tenemos un principio y un fin y hasta ahí, y es muy corto y es muy breve el periodo en el que estamos en el mundo, y que tenemos que aprovechar cada momento y cada día para vivir lo mejor que se pueda, porque ellos en su inmortalidad descubrieron que al prolongar infinita e inmortalmente todas sus vivencias,
no llegaban a ningún punto. Entonces, sí es de decir, y de llegar a un momento en el que dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me gustaría volver a ser mortal. Y de hecho hay muchas historias en la literatura que te cuentan de vampiros que inclusive buscaban la muerte. Por ejemplo, recuerdo me parece, Armand, bueno, varios de los personajes de Entrevista con el Vampiro, que buscan de plano exponerse al sol, quemarse, o sea, acabar consigo mismos, porque ya la vida inmortal no, o sea, llega un momento en que ya no es suficiente para ellos y que buscan poner un fin a eso porque ellos ya habían cumplido con su paso por el mundo. Entonces, es ese recordatorio de lo preciosa que es la vida humana, de la cual ellos se están alimentando, pero a final de cuentas es algo que jamás lo tienen. ¿Por qué? Porque fueron castigados mediante un castigo divino en el cual siempre iban a recorrer el mundo sin un final y sin un propósito. O sea, es más que un premio en el que ellos puedan disfrutar de excesos y de mujeres y de casas y lujos, es un castigo y muchos lo terminan descubriendo, ¿no? Recuerdo al Lestat, ya al final de el primer libro de Entrevista con el Vampiro, que está harto, ¿no? Que a pesar de haber sido un hombre muy guapo y popular, al final dice, es que tal vez lo mejor que yo he vivido fue conocer a Louis, ¿no? Y hasta lo busca y trata de volver a entablar con él una conexión, pero pues no lo logra. Entonces, sí es ese recordar de que los vampiros están siendo castigados de una manera brutal y prolongada, ¿no? Otra película que tiene una historia muy similar a lo que comentas es La Reina de los Condenados, no sé si ya la viste. Sí. Y la historia es muy, muy parecida a todo lo que acabas de mencionar. Correcto. De hecho, en La Reina de los Condenados, sobre todo en la película, se menciona acerca de los orígenes egipcios de los libros. Es muy interesante Akasha. esa parte Akasha, porque Akash. ese tipo de vampiros eran muchísimo más antiguos y ya ni siquiera recorrían el mundo, ya hasta estaban petrificados, ¿no? Sí. Pero, o sea, insisto, tampoco estaban llenos, tampoco estaban satisfechos con su vida o con su vida inmortal y nada más buscaban ahora sí que de dónde agarrarse porque desgraciadamente su vida nunca llegaba a un fin. Entonces sí, es una importante reflexión por ahí. De hecho, también te voy a mencionar otra película muy buena que también se las recomiendo. Es la de Los Muchachos Perdidos. Es una película que es por ahí de mediados finales de los 80s. También muy buena, que hace la mención de que después de un tiempo ya no es suficiente con ser joven y, entre comillas, bello y demás cosas. Ya no llega a ser suficiente eso, porque le pierdes el valor a todas las cosas. Como tal, ya nada tiene valor después de tanto tiempo de vivir, de vivir los excesos y todo sin consecuencias de nada, sin disfrutar nada, porque dicen que el dolor no se disfruta, pero pues yo creo que sí. El dolor, la alegría, la tristeza, incluyendo el desvivirse, ¿verdad? Todo es parte de lo que nos hace humanos. Por supuesto. Insisto Es mucho, correcto. el valor de las cosas que uno vive está en que se acaban. Por ejemplo, cuando tú vives un día maravilloso de una sesión de cosplay que te llena, que estás con tus amigos, sabes que va a terminar, sabes que empieza a las 10 de la mañana, pero que al día siguiente vas a tener que ir a trabajar y eso se acabó. Y ese momento fue único. Entonces, esa es una de las cosas más bellas de vivir, que son momentos que ya no se van a repetir y tú no sabes si estés ahí para vivir más a futuro, ¿no? Justo. Sila, Andy, voy a entrar en un momento de polémica. Una disculpa a todos nuestros amigos que nos están viendo, pero es algo que se tiene que hablar. Eh, Recientemente, pues de unos 10 años para acá, salió Crepúsculo. Ah, Muchas de las personas que pues les encanta el vampirismo, la onda gótica, pues empezaron a enojarse diciendo que pues no, que los chicos de piel de diamante, que cómo se atrevían. ¿Tú qué opinión tienes a través de esto? mira, yo te voy a contar dos historias. La primera muy graciosa y la segunda pues ya un poquito más seria. Yo estaba en prepa
cuando estaba empezando apenas a salir y a ponerse de moda el primer y segundo libro de esta autora Stephanie Meyer, en el cual pues describe a este vampiro perfecto, un caballero inglés, pero precioso. Y yo decía, ay, órale, ¿no? O sea, eso se ve interesante. Mi mamá me compró el libro, lo empecé a leer, pero curiosamente, o sea, ya desde entonces, sí, ¿qué pasó, Cislali? No, que yo también lo leía y yo también babeaba por él en sus inicios. Es que ese es el asunto, ¿no? Tú decías, oye, esto está padre, ¿no? Para leer siendo un adolescente, ¿no? Sí, Pero yo como que me esperaba un poquito más de la historia. Yo me esperaba un poquito, como que un final un poquito más oscuro, más contundente, más de que mencionara acerca de los orígenes de los vampiros. No se toca sino hasta muchísimo después. O sea, toda esta parte como que queda un poquito huérfana. Y yo decía, bueno, yo seguía leyendo, ¿no? ¿A qué hora va a llegar lo bueno? Y me decían mis amigas, no, espérate, ahorita, tú sigue leyendo. Entonces yo seguía leyendo, ¿no? A ver, ahora ya quiero que llegue lo bueno, ¿no? Y yo decía, pero no lo encuentro, ¿no? Y me decía, no, tú sigue leyendo, yo seguía leyendo. Y acabé el libro y yo decía, bueno, y lo bueno, o sea, lo intenso, ¿no? No, es que espérate, el siguiente libro, ese sí. Y yo decía, bueno, a ver, y así estuve por 4 libros buscando ahora sí ver pues la parte no medular. Y honestamente, te lo digo, para leer cuando estás siendo adolescente está padrísimo, pasas buenos momentos y fomenta la lectura, porque eso sí la reconozco, al igual que Harry Potter, es una saga que hizo sí. leer a muchas niñas y adolescentes que pues no leían nada, que estábamos en la compu, que estábamos en el chisme, en otras cosillas, pero realmente no nos atraía la lectura y esto sí nos acercó a ella, pero como historia tiene mucha cola que le pisen, como purista, ¿no? Y ya como a la distancia pienso que la relación entre Edward y Bella no era de lo más sano, ni tampoco un ejemplo a seguir. Ya viéndolo a la distancia, no recomiendo buscar una relación como la de Edward y Bella jamás, pero para pasar un momento divertido siendo un adolescente, ok, pero como para tomarlo como literatura super seria de vampiros, no, no. Sí, ¿no? Porque ya después abundaron un poquito en el poliamor, ¿no? Porque ella ya estaba ahí, pues ahí poniendo, como se dice actualmente, pero ya después empezaron a decir, no sé si sea cierto, ya me desmentirás, que este actor que representa a Edward Cullen tiene sangre, ¿cómo está la onda? Sangre real, que es un descendiente. Sí, ¿no? Cuéntanos, ¿es mito, es verdad? ¿Qué onda ahí? Fíjate que esto es muy interesante. Sí había escuchado el rumor de que era descendiente. Ay, Dios mío. Ay, llegó Hola, un Javi. mensajito. No sé si quieran que lo leamos. Sí, 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 adelante. Ay, Dios mío, ya se me borró. Dice, hola, hay varios testimonios en libros de misterios y ahora en redes de gente que confirma que sí existen los vampiros, que cuando la gente desaparece, aparte de la delincuencia, es por los vampiros. Y ahorita ha estado circulando un testimonio anónimo de un chico que dice que trabaja en un equipo cazavampiros. Quizás se oye conspiranoico, pero aunque lo cuenta, hay cosas que sí se oyen reales. Gracias por el comentario, Javi. Y Sí, bueno, sí, perdón. ay, perdón. También Ya quiero nada más mencionar, para, adelante, ay, adelante. ya nada más para cerrar un poquito la parte de Edward Cullen, un dato interesante que hay que tomar en cuenta es que gran parte de la población europea tiene genes y tiene ancestros que sí se remontan a la realeza y que sí, por ejemplo, recuerdo cuando hicieron una investigación del árbol genealógico de la reina Isabel, se dieron cuenta de que sus ancestros eran reyes muy, muy antiguos, más antiguos de la Edad Media, y que tú decías, bueno, la sangre de ella es realmente preciosa, ¿no? Lo mismo pasa con gran parte de la población en Europa y obviamente al trasladarse a Estados Unidos,
con los colonizadores y toda esta parte, pues trasladaron parte de esa herencia europea genética a América. Entonces, es muy probable que tanto en Estados Unidos como en Europa podamos encontrar genes de la realeza o inclusive gente que haya sido un pariente lejano del mismísimo Black Tepes. Fíjate, Andrea, que también Gracias. cuando yo también estaba mucho más chavo, me gustaba escuchar alguna música que entra en el género gótico, que es Evanescence con Going Sí. Under, Qué esta bonito. canción. Entonces, tenían rolas, de hecho ella se ponía muy vampiresca, muy acá, muy... Y un vozarrón que Guapísima. tenía esta chava, me gustaba mucho escucharla, de hecho. Sí. Me parece que se llamaba Amy, ¿no? Sí. Amy de Evanescence, una joya. Qué bonito tema el que tocas, porque inclusive el vampirismo también ha incursionado en la parte no solamente de las películas y los libros, sino también la música. Música. Hay óperas y hay música de rock y música Estaba el Stat. tipo... Exactamente, el grupo del Stat, que han incursionado y que se ha metido a la cultura del vampirismo a la música. Y hemos visto, por ejemplo, desde el maquillaje, desde el cabello, desde los movimientos y hasta la letra, que tienen mucho que ver con las historias que vemos en los libros y que y que disfrutamos en las películas. Entonces, a mí la verdad me hace pensar que si los vampiros no son reales, pues se pierden muchísimo de todo lo que se ha hecho y de cómo ha incursionado en la cultura y en el imaginario de la gente y de cómo ha transformado también al ser humano a elevarlo a una calidad de una pareja ideal. O sea, de verdad que el vampiro ha sido un parteaguas y personaje muy, muy importante en el imaginario y la cultura de la humanidad desde todos los tiempos. Claro, y nosotros como cosplayers, como gente friki, otaku, gamer, y pues que a muchos nos gustan los juegos de mesa, que ahora los juegos de mesa yo son un mundo muy diferente al que vivíamos de niños, es un mundo muy bonito, y también los juegos de rol, que también es algo, una chulada, y pues Faruk, que le encanta todo esto y que siempre hacía, él organizaba LARPs, me cuenta de las mascaradas que también hacían con los vampiros y que también hay diferentes vampiros y cada uno de los clanes tiene diferentes personalidades. ¿Nos puedes contar un poquito de esto, Andy? Claro que sí, mira, yo he tenido la oportunidad de reunirme y jugar rol para jugar Vampiro la Mascarada y es súper, súper interesante. De hecho, es una de las experiencias más enriquecedoras, sobre todo porque es algo que te aleja del celular y te aleja del internet y te une con la familia, con los amigos. Sí, y de hecho es impresionante porque hay libros que hablan acerca de el clan de los no me lo sé específicamente, pero recuerdo las características. Aquellos que son la nobleza, que son los que imponen las reglas, aquellos que tienen una fuerza descomunal y una fuerza bruta, aquellos que utilizan la inteligencia, aquellos que están infiltrados, aquellos que, los Nosferatu, me acuerdo que los mencionaba mucho, toreadores, toda esa parte, Historiadores. los toreadores, es muy rico y es un mundo que expande la realidad vampírica y de fantasía de una manera que a ti te involucra y te hace crear historias de una manera muy, muy divertida. Fíjate que durante las primeras sesiones que tuve de rol, todo era risas, todo era gracia, porque mi personaje, siendo un vampiro toreador justamente, hacía muchas tonterías porque no controlaba su fuerza, porque apenas lo habían convertido. Entonces estaba así como de que rompía llaves, se rompía la ropa, en fin, es muy, muy divertido. Si tienen la oportunidad de jugar Vampiro la Mascarada, háganlo, de verdad es una experiencia muy, muy padre. Para que creen su personaje y vean ahí la historia, y hay catálogos donde van viendo pues su fuerza, sus actitudes. Andy, estamos ya en la recta final porque solo tiene que durar 1 hora el programa,
para que el formato de TikTok no lo respete. Seguramente tendremos una segunda parte, si tú no la permites, más adelante. Cuéntanos, ¿tienes en puerta alguna conferencia, alguna presentación donde vayas a hablar del tema del vampirismo? Fíjate que ahorita me faltaron varios datos por mencionar, por cierto, sí me gustaría concertar una siguiente parte. Bueno, ahí sería para compartir lo que tengo por compartir. Y me falta también ahora sí que dar final a mi investigación, como que cerrar ya por escrito lo que tengo. Eso es como que proyecto ya personal para darla a conocer. Pero sí, definitivamente tengo que seguir trabajando en estos estudios primero para ya posteriormente seguir hablando al respecto. Pero un tip que sí les puedo dar, si les interesa esto de los vampiros, es visitar la librería de Carlos Camaleón, así lo pueden buscar en Facebook. Tiene muchos eventos muy, muy interesantes, presentaciones de antologías, incluso él es como que uno de los mayores impulsores de la cultura del vampirismo en la Ciudad de México. Muchos libros, de hecho, me los recomendó él, y si pueden ir a darle una visita a su librería van a encontrar tesoros que ya no se editan, libros de verdad rarísimos, los media, que solamente ahí los encuentran, y sí está, es un gran documentador, de verdad, hay un tip que les paso. Muchas gracias y pues seguramente va a estar nominado como siempre a los Zombie Awards, ahí con nuestro querido amigo John Miranda, que fue su cumpleaños. Le mandamos un besote a nuestro amigo de Zombie Awards, de nuestros amigos zombies. ¿Y dónde podemos seguir tu contenido? ¿Dónde podemos mandarte este mensajito y darle mucho amor a todo tu contenido, Andy? Claro que sí, pues mira, yo estoy en Facebook, mi perfil, pues ya se lo saben, estoy como Andrea Puig Cruz. Me pueden mandar también mensajito por Instagram, estoy como Chivichancos, ya algunos ya me siguen por ahí. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o si quieren recomendaciones también de lectura, si les gusta el tema, con todo el gusto del mundo ahí escríbanme, yo les contesto. A lo mejor no inmediatamente, pero sí les contesto. Claro que sí. Y pues este fin de semana tenemos nuestro shooting gótico, así que todas las personas que quieran asistir, vamos a estar en el Parque Jicotencal desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Y de ahí nos vamos a la Toy Fest, que es la expo de coleccionismo más grande de la Ciudad de México. Así que no se lo pierdan. Y también el 23 de noviembre tenemos nuestra sesión de Ángeles y Demonios en este roof, que es un hospital abandonado donde va a estar Andy haciendo fotos con fuego, de demonios, de ángeles, así que sigan sus redes. Y Silar, oye, ya nada más como dato cultural, cuéntame en qué estamos en este instante con el, la nave nodriza, no sé cómo decirlo, con AI-3, sigue cerca, ya no está, ¿qué Pues ocurre? mira, ahorita con 3i Atlas, ahora sí que se acercó mucho a lo que es al Sol. Ellos esperaban, todos los científicos del mundo esperaban que se desbaratara al momento de acercarse al Sol, pues, obviamente por la cantidad de energía, por la gravedad, por todo lo que tú gustes y mandes, pues es un objeto pequeño comparado con eso. Esperaban que al momento de acercarse se desbaratara, se desintegrara por completo, pero sorpresivamente no pasó absolutamente nada. El objeto sigue intacto, y no solo eso, sino cambió de verde a una tonalidad azul. Y están esperando que salga de la parte de detrás del Sol y para volver a tomar imágenes actuales de 3i Atlas, perdón, y siguen pensando que es un objeto inteligente, por lo cual pues obviamente no, no sé, tuvieron algún campo de fuerza, o no sé, algo que los protegiera de la energía solar, y siguen pensando que es una nave, pues no humana, obviamente, ¿no? De una civilización superior a la de nosotros. Entonces, esto se va a saber en diciembre, el 19 de diciembre, es cuando un satélite que se encuentra de Estados Unidos
creo que me parece que se debe encontrar en Saturno, este satélite, pueden desviarlo, o sea, técnicamente ese satélite ya lo iban a estrellar contra el planeta para ya acabar su vida útil. Entonces, están pidiendo a la NASA que lo desvíen para que intercepte a 3I Atlas y tomaran una imagen relativamente cerca, millones de kilómetros, ¿no? Pero relativamente cerca, va a ser la única oportunidad que vamos a tener de poder observar realmente de qué se trata. Wow, pues impresionante. Aquí seguimos a la expectativa y pues esperemos que la NASA pues ya desbloquee pues ahí lo que anda bloqueando, que nos den acceso. Todos tenemos, creo, esa pues cosquilla de saberlo y pues qué mejor que estar preparados, ¿no? En una conciencia, preparados, ¿no? Para estar, sí, si van a llegar bailando cha-cha-cha, como dice la canción, pues estar preparados, ¿no? Aprendernos unos buenos pasitos. Bueno, hay un pequeño chiste, amigos, ya saben, ya estamos ahorita pues agendando las próximas entrevistas. Si tú quieres ser parte de aquí Canal Paranormal, contarnos anécdotas, tal vez algo que te haya pasado, ya sea cuestión paranormal o repetir con algún tema específico, las puertas están abiertas para ti. Y pues nada más mencionarles que este fin de semana en el Shooting Gótico va a estar Andrea, vamos a estar haciendo una sesión fotográfica gótica, pero nos van a acompañar los de Amor Infinito. Ellos son personas con discapacidad y vamos a tener nuestra primer sesión para personas con discapacidad, personas que tienen capacidades diferentes, que no ven, que no escuchan, que están en silla de ruedas. La verdad es un gran reto y pues el 30 de noviembre va a ser una pasarela inclusiva hermosa en la Biblioteca México, así que no se pierdan detalles porque quiero que ustedes sean parte de esto. Muchas gracias, Sila, por este espacio tan maravilloso que es Canal Paranormal. Sígalo en todas las redes sociales y cuéntanos, ¿tenemos descuento nuevamente en el Bazar de Lomas Verdes? Es correcto, ya saben que estamos en el Bazar de Lomas Verdes. Si quieren adquirir videojuegos, arreglar su consola, reparación de su computadora, ahí en el Bazar de Lomas Verdes, local 721 y 722, ahí tienen sus descuentos. Al mencionar este programa, y bueno, ahí los esperamos. Muchas gracias, Andy. Una excelente noche, un placer charlar contigo y como siempre descubrir una nueva faceta tuya. Siempre es un placer, André. Muchísimas gracias por la invitación, Saylar y Citlali. Me encantó haberlos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues chicos, vamos a descansar, vamos a dormir. Chicos, esto fue un placer y ya saben, descansen. Si es que pueden. Si es que pueden.